Bueno, todo tuyo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y vamos a dar comienzo a esta cuarta sesión, una sesión sobre las cortes renacentistas, esos centros de moda, esos centros irradiadores de moda, como hemos comentado en las sesiones anteriores. Una vez que ya a lo largo de la sesión anterior sobre este contexto donde ya nos introducimos en este contexto del Renacimiento, en la formación o en el periodo histórico donde atendemos a la formación del sistema moda, de los cambios, de estos cambios mucho más rápidos, de estas vivencias en torno a los gustos que van a cambiar mucho más rápido como que lo habían hecho anteriormente. Decía yo en la sesión anterior que precisamente esta la podíamos entender como una segunda parte. Por tanto, en la sesión anterior lo que estuvimos atendiendo fue fundamentalmente a un momento de inflexión en toda la historia del traje, que va a ser este momento de cambio entre el vestido largo y el vestido corto, un cambio que va fundamentalmente a, a estar relacionado con la indumentaria masculina, no tanto con la femenina, que va a guardar más o que va a caracterizarse por mayor continuidad, aunque vamos a ver obviamente toda una serie de cambios a lo largo de la sesión de hoy, un cambio en estos gustos y en estas modas, pero también fue una sesión que enfocábamos mayoritariamente desde el punto de vista de los elementos, de los ámbitos sociales, económicos, hablábamos del comercio, hablábamos también del desarrollo de las técnicas de producción manufacturera y dejábamos a conciencia el elemento político en un segundo plano en previsión de darlo precisamente en esta sesión. Y es que en las distintas cortes, y lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, en las distintas cortes vamos a ver unos vestidos muy semejantes, fundamentalmente vamos a hablar de las cortes de la Europa occidental, porque van a tener una gran influencia en la parte oriental o centroeuropea. Vamos a ver grandes semejanzas, pero también toda una serie de particularismos que nos van a ir reflejando estas diferencias de los gustos, de las modas en torno al traje en los distintos territorios. Unos territorios asociados a o que conforman lo que son entidades políticas distintas, eh, entidades políticas que van a ir aumentando su poder en todo este contexto también de los siglos finales del medievo y fundamentalmente en el siglo XVI de la Edad Moderna. Por tanto, veremos las cortes, pero no vamos a ver las cortes ajenas a un proceso político, sino cómo van a originarse estas cortes, qué son las cortes y sobre todo cómo fortalece su presencia hasta llegar a hablar de ellas como centros irradiadores de gustos, de moda y de caminos políticos y sociales por emprender en, o por influir en otros territorios. Fundamentalmente, los contenidos que vamos a ver en la sesión de hoy podríamos articularlos en tres bloques. Primero, en este contexto del Renacimiento, hablábamos en la sesión anterior de un análisis multidimensional, nos faltaría esta dimensión política a la que vamos a atender hoy. Luego, atender a la corte como un espacio de apariencias, porque fundamentalmente esto es lo que tiene que estar detrás de toda la explicación. Las apariencias son fundamentales, no podemos entender la corte sin estas apariencias, los cambios de gusto, también la introducción de otros gustos, de otras modas, dentro del juego político que se va a iniciar en Europa o que vamos a tener en Europa a lo largo de esta baja edad media, también del siglo XVI, durante esta etapa del Renacimiento, que decíamos que duraba aproximadamente hasta mediados del siglo XVI, aunque avanzaremos un poco más en la cronología hasta finales hasta el último tercio del siglo XVI, 1580 aproximadamente, y ya por último sí que nos centramos en esta Europa heterogénea, pero en esta Europa heterogénea que, como decía Fernand Braudel, sí seguía o sí estaba abierta a seguir al líder político. Por tanto, vamos a ver fundamentalmente cuáles son el traje, o cuáles son los trajes masculinos y femeninos desde los últimos siglos bajo medievales, también en el siglo XVI, y luego toda una serie de particularidades
unida con el proceso político que se va a vivir fundamentalmente en Francia y en la monarquía hispánica o el imperio, porque en realidad la monarquía hispánica durante el reinado de Carlos V forma parte del imperio, ¿de acuerdo? Decíamos, y sin volver a repetirme, en la sesión anterior, este análisis multidimensional con el que comenzábamos, hablábamos del desarrollo de este proceso de urbanización de las ciudades europeas desde fundamentalmente siglo XII, siglo XIII, especialmente las ciudades italianas, ubicadas geográficamente en un territorio que les permitía ser intermediarias entre el mundo occidental y entre el mundo oriental, y de ahí, por tanto, puerta para el acceso de distintas formas de producción en torno al textil, de distintos tejidos, también el desarrollo de la tintorería muy importante, y hablábamos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, de esta dimensión poblacional de la alimentación o la puramente artística, que modifica también los gustos, porque modifica en sí misma lo que es esta cultura o esta forma de entender la cultura como unas prácticas y como usos semiconscientes o inconscientes y no solo plenamente conscientes, atendiendo también a la obra de Peter Burke en este caso. En cuanto a la dimensión política, hay que atender a un proceso interesantísimo que se va a producir en estos siglos finales del medievo, y concretamente lo que vamos a hablar es de un proceso de menoscabo de los poderes universales. Los poderes universales van a ser el papado y el imperio. Y a lo largo de los últimos siglos de la Edad Media y a inicio de la Edad Moderna, ambos poderes van a verse reducidos ante un incremento del poder de las monarquías o de los estados territoriales, lo que hablamos como estados modernos, ¿de acuerdo? Que anteriormente sí podían quedar mucho más supeditados a estas autoridades del emperador o del papa. ¿Y esto por qué se produce? Fundamentalmente se produce por un enfrentamiento de doble dirección. En primer lugar, por un enfrentamiento que va a tener lugar entre el papa y el emperador, o entre el papado y el imperio, porque no va a estar protagonizados por un solo papa, por un solo emperador. Un enfrentamiento donde al final lo que se dirime es quién tiene poder por encima del otro, ¿vale? Hablaremos de toda la teoría y de algunos autores que sustentan las distintas posiciones, tanto de unos como de otros. Pero hablamos también de una serie de enfrentamientos, porque este enfrentamiento de los dos lo que va a hacer es que debilita a las dos posiciones, y esto va a ser aprovechado por los distintos monarcas de estas monarquías territoriales, de estos estados o de lo que van a ser los estados modernos, porque aprovecharán esta debilidad de las autoridades universales para aumentar su poder, para ganar toda una serie de prerrogativas por parte de estas autoridades. En cuanto a la primera cuestión, en cuanto al enfrentamiento del papado y el imperio, aquí lo que hay detrás es lo que el papado siempre defendió, que es esta ideología hierocrática, la teoría de las dos espadas. Y para entender la teoría de las dos espadas se hace fundamental distintos textos, no uno solo, en el que puede ser citado esta bula de Bonifacio VIII de inicios del siglo XIV, y que dice así: las palabras del Evangelio nos enseñan que en esta iglesia y en su poder hay dos espadas, a saber, una espiritual y una temporal, pues cuando los apóstoles dijeron, he aquí dos espadas, significa la iglesia, puesto que hablaban los apóstoles. El Señor no replicó que eran muchas, sino suficientes. Y el que niegue que la espada temporal, aquí alude a la espada del emperador, está comprendida en el poder de San Pedro, ha entendido equivocadamente la palabra del Señor cuando dice torna la espada a su lugar, de donde ambas se contienen en el poder de la iglesia, esto es, las espadas espiritual y temporal. La una para ser utilizada en favor de la iglesia, la otra por la iglesia. La primera por el sacerdote, la última por la mano de los reyes y caballeros, pero a voluntad y con consentimiento tácito del sacerdote, pues es necesario que una espada esté subordinada a la otra y que la autoridad temporal esté sujeta a la espiritual,
Pues cuando el apóstol dice todo poder procede de Dios y los poderes que existen son ordenados por Dios, no estarían ordenados si una espada no estuviera bajo la otra espada y lo inferior, por así decir, no fuera preservado para ser conducido a hechos ilustres. Es decir, la ideología hierocrática que se sustenta en toda una serie de textos bíblicos del Evangelio, como hace referencia aquí, y en toda esta serie de bulas y de tratados eclesiásticos que se van a producir durante el medievo, lo que nos viene a decir o lo que viene a sustentar y a defender es que la figura del Papa está por encima de la figura del emperador. Y esto obviamente va a repercutir en todo el juego político. Un juego político o una ideología burocrática, hierocrática, perdón, en el que obviamente el emperador no va a estar de acuerdo. Y precisamente durante todo este siglo del final de la Edad Media, lo que nos vamos a encontrar va a ser también a toda una serie de autores que van a ir en contra de este poder del Papa, ¿de acuerdo? Un poder del Papa a veces en beneficio del emperador, pero otras veces esta producción teórica en contra de la ideología hierocrática y en contra de este gobierno tiránico del Papa, del que hablan autores como Guillermo de Ockham, van a ir en beneficio no tanto del emperador como de ese monarca, como el de ese rey, de estas monarquías que se están fortaleciendo en este momento. Y unas monarquías que se van a fortalecer de distintas formas, como vamos a ver también a lo largo de la sesión de hoy. Precisamente Guillermo de Ockham, que va a publicar una serie de textos muy interesantes sobre la cuestión, pues decía al principio de su obra sobre el gobierno tiránico del Papa, y en concreto este extracto está sacado de su prólogo, decía esto: escuchad esto, naciones todas, aprestad vuestros oídos, habitantes del orbe, pues hablaré de grandes cosas y de gran importancia para vosotros. Me duelen y me hacen gemir las iniquidades e injusticias que se cometen en todo el mundo contra vosotros por aquel que se jacta de sentarse en la cátedra de Pedro, y las inferidas también por algunos otros que le precedieron en su tiránico mandato y maldad. Lo que plantea Guillermo de Ockham, entre otras cuestiones en su obra, va a ser que frente a la ideología hierocrática sustentada en las Sagradas Escrituras, él considera que de estas Sagradas Escrituras no se puede extraer la idea de que el imperio quede supeditado al poder del Papa, pues según expresa el mismo Ockham, los textos sobre los que el papado quiso defender su preeminencia debían interpretarse como palabras de Cristo. Y lo que decía él, no se puede probar que el poder del Papa sea igual a la potestad de Cristo. Y además recalcaba el propio Ockham que si el poder del Papa es el mismo que el de Cristo, podría afirmarse que Cristo tuvo el poder de dispensar contra los propios preceptos de Dios. Es decir, se despacha a gusto con la autoridad papal y se despacha a gusto precisamente para defender la figura del emperador, para poner en duda que una espada esté supeditada a la otra. Y es que también hay que tener en cuenta que nos encontramos en un momento de finales de la Edad Media donde el papado ha sufrido ha sufrido una gran inflexión, ha sufrido un gran cisma, todo este cisma de Occidente que va a dejar una situación muy compleja para que las distintas autoridades, tanto el emperador como los distintos monarcas territoriales, tengan en cuenta este poder preeminente de un solo papa. Llegamos a tener 3 y 4 papas al mismo tiempo. Y me parece especialmente interesante este mapa que se incluye en un libro iluminado francés y que se nos representa a Roma como una viuda, precisamente porque el Papa sale durante esta estancia, durante este periodo de la sede de Aviñón. Aviñón es un territorio del papado, pero es cierto que va a estar muy cercano al rey francés y por tanto también a la influencia de este mismo rey francés. Aquí va a ser va a ser un reflejo precisamente del poder que van a empezar a tener todo este tipo de monarcas
frente a estas autoridades universales a las que nos venimos refiriendo. Pero no solo el declive va a ser por parte del papado, también por parte del imperio, que cada vez más, un imperio organizado y creado fundamentalmente gracias a la debilidad de uno de sus papas, ya en el periodo de Carlomagno, un imperio que durante toda la Edad Media ha sufrido distintos avatares, pero que ha podido mantenerse mediante la sucesión de toda una serie de casas imperiales. La última de ellas va a ser la de los Austrias, ya a finales de la Baja Edad Media, y que se planteará, o de los Habsburgos, durante la modernidad. Pero que cada vez más, a medida que nos vamos acercando a los siglos modernos, se va entendiendo el propio imperio como un estado más, y no tanto como un estado que deba de controlar y que deba de imponer su poder sobre el resto del mundo, es decir, que deba de ejercer su poder universal. De hecho, entendemos desde la Edad Moderna que Carlos V, del que vamos a hablar también en la sesión de hoy, lo vamos a citar más de una vez, que Carlos V va a ser uno de los últimos emperadores medievales. Va a ser un emperador fundamentalmente, ideológicamente, un emperador medieval, porque Carlos sí tiene esta concepción de que el imperio y de que el emperador es un poder universal y que por tanto debe aplicar y debe ejercer este poder sobre otros territorios. Un pensamiento que no van a tener los emperadores posteriores, y obviamente la influencia que va a tener Mercurio Gattinara, que va a ser su canciller, su mano derecha durante mucho tiempo al lado de Carlos V, lo que viene a hacer es una vuelta a esos valores iniciales del imperio. En muchas representaciones del propio Carlos V se va a asemejar a el propio Carlomagno, y va sobre todo a conseguir, tras unos cuantos enfrentamientos con el papado, entre ellos la entrada en la propia Roma, va a conseguir que el papa lo corone como emperador. ¿De acuerdo? Y todo esto, lo que hay detrás es esta pugna entre los distintos poderes universales. Pero como digo, tampoco el imperio va a tener un poder completamente aceptado. El propio Maquiavelo, en su obra El Príncipe, habla, y sin ser una obra que vaya en contra en concreto de la autoridad imperial, sí que hace referencia a los distintos territorios que conforman el Sacro Imperio Romano Germánico, y dicen que el desarrollo económico, el desarrollo militar, el desarrollo de infraestructura de muchas de estas ciudades hacen que el emperador se vea imposibilitado de poder aplicar o de poder ejercer un poder excesivo sobre estos territorios, es decir, la fortaleza de la autoridad del territorio frente, de nuevo, a estas autoridades universales. Pero a todo este tipo de enfrentamiento de tipo ideológico, y que en realidad lo que tiene un sustrato es de un cambio de pensamiento y de un cambio en el ejercicio de la política, también vamos a encontrar una serie de hechos, de acontecimientos concretos, ya en una duración más larga, una duración más corta, de hechos concretos que ponen en evidencia que las autoridades universales no tienen o no van a tener en muchos casos una importancia en los sucesos que ocurren en Europa. Y el ejemplo paradigmático de todo ello va a ser la Guerra de los 100 años, un gran enfrentamiento que ya citamos el otro día, que transcurre entre 1337 y 1453, con sus periodos de paces, con sus periodos de tregua, pero un gran enfrentamiento que va a protagonizar dos monarquías, Inglaterra y Francia, pero además de esa inclusión posteriormente, o más indirecta, como la de Castilla o la de Portugal, pero en la que a priori tanto el papado como el imperio se muestran más distanciados, ¿vale? Aún obviamente con la inclusión o con su participación en determinados momentos, fundamentalmente para ciertas paces, etcétera, pero no en el enfrentamiento, no el enfrentamiento directo, no están en el sustrato de este enfrentamiento, lo que hace es perder el protagonismo. El poder se va hacia Occidente, el poder se va hacia estas monarquías occidentales,
ya en estos últimos siglos del medievo. Y además son unas guerras que lo que va a permitir es, punto número uno, el desarrollo militar y que va a ser fundamental para otro elemento, el desarrollo de los estados. ¿Por qué? Porque fundamentalmente si queremos tener un buen ejército, tenemos que tener una buena hacienda. Y al tener un buen ejército y una buena hacienda, lo que estamos haciendo es fortalecer todo el aparato administrativo y toda la estructura de la configuración estatal, de la configuración de esta monarquía. A lo que se añade que al final de la Guerra de los 100 años, Francia sale como una de las principales potencias europeas, pese a los problemas, obviamente, demográficos que va a tener que arrastrar tras esta guerra que si fuese por la pérdida de vida o por la pérdida de infraestructura, tampoco se podría decir que fuese completamente victoriosa, pero desde el punto de vista político, Francia sale completamente fortalecida. Y precisamente en la representación, que sí es un tema que tenemos que tratar de lleno, en estas representaciones de los emperadores frente a los monarcas, vemos todo esto. Por ejemplo, saco aquí la cromolitografía del sello, ¿vale? Una cromolitografía del siglo XIX, pero que nos muestra el sello, porque el sello original se veía muy difuso, se veía muy mal en pantalla, de cera de Jaime II de Aragón, de finales del siglo XIII. Un monarca de la corona de Aragón que nos aparece, obviamente, hay que decirlo, en un proceso de conquista del territorio peninsular de musulmán, pero es un monarca que nos aparece como un monarca guerrero, con toda una serie de atributos guerreros, montado a caballo, con su armadura y su espada. Una imagen que contrasta con la moneda de la época del emperador Conrado, también del siglo XIII, donde se nos aparece el emperador con una espada, pero una indumentaria que para nada va a ser militar y sentado en su trono. Otras imágenes. La moneda de Enrique IV de Castilla, ya a finales del siglo XV, y la moneda de Carlos V de Francia a finales del siglo XIV. Unas representaciones que se asemejan mucho más a la representación de la moneda de Conrado. Aparecen sentados en el trono, aparecen con una espada en la mano, sin indumentaria militar, y en el caso de Enrique IV se puede ver que lleva en la otra mano el orbe, un elemento también completamente asociado a las representaciones que estaban o a las representaciones que tenía el propio emperador. Por tanto, también asumen toda una serie de cuestiones de tipo simbólico. Como precisamente va a ser ese título que ponía aquí, que se me olvidaba decirlo, el título de majestad, ¿vale? Hasta entonces a los monarcas de los distintos territorios que no fuesen el imperio, no se les daba el uso, no se les daba el tratamiento, perdón, de majestad. A partir de ahora también asumirán este tratamiento. En todo esto, en todo este tipo de enfrentamientos, en todo este tipo de variaciones de poder, vamos a atender a esa consolidación de las nuevas monarquías que yo mencionaba anteriormente a tenor de la guerra de los 100 años. Una consolidación de la monarquía que simplemente vamos a mencionar por encima porque nos llevaría clase y clase, y fundamentalmente lo que hablamos es de unos grandes territorios, en los que el rey controla, el monarca controla solo un territorio cercano, ese territorio de realengo, y ante la incapacidad de control del resto, lo que hace es ceder una parte del terreno, una parte de este territorio, para que un señor feudal lo controle. Es decir, el rey le da un feudo y el señor feudal lo que hace es controlarlo, y por contra le dará al rey dos elementos fundamentales. El auxilium, es decir, ante un problema del rey, el señor feudal debe aportar, debe auxiliarlo con armas, ¿se entiende? Y también el consilium, debe participar en dar un consejo para el beneficio del conjunto de la monarquía. Esto es la teoría. La realidad es que esto, por ejemplo, va a crear también toda una serie de enfrentamientos entre señores feudales muy poderosos,
véase el caso del Ducado de Borgoña, por ejemplo, enfrentamientos entre estos señores feudales muy poderosos y el propio monarca. Y sobre todo, otro problema mayor, y es que la población que vive en el territorio de un señor feudal tiene lo que denominamos unas lealtades compartidas, es decir, ante un problema, ante un enfrentamiento entre el rey y el señor feudal, esa población ¿a quién le debe lealtad? ¿Al rey o al señor feudal? No queda claro, no queda claro. Y, por tanto, muchas veces se le niega al rey este auxilio y este concilio. Cuanto más fuertes sean los señores feudales, menos poderoso, menos autoridad tendrá el propio rey. Durante estos momentos, durante estos siglos, lo que atendemos es a un fortalecimiento de la autoridad real y esto va a ir ligado, va a ir de la mano a un enfrentamiento a veces militar con la propia nobleza. Es el caso de las guerras castellanas de la segunda mitad del siglo XV. Pero también en este proceso de consolidación de la monarquía, las instituciones, las cortes, por ejemplo las Cortes de Aragón, los estados generales franceses, el Parlamento inglés, todo este tipo de instituciones. Pero no solo este tipo de instituciones meramente políticas, sino también la hacienda, el ejército, la diplomacia, la burocracia, la justicia, todo un proceso de consolidación de las monarquías a través de la consolidación de sus aparatos burocráticos, de todos los elementos, de todas las administraciones, de todas las instituciones de los que depende la propia monarquía. Y aquí, de nuevo, lo quiero recalcar, el ejército es fundamental. El ejército, el desarrollo de la guerra viene de la mano de toda una serie de desarrollos tecnológicos y de desarrollos también de la maquinaria hacendística fundamentalmente. La hacienda, la creación de nuevos impuestos va de la mano de las necesidades de la monarquía en el terreno militar. Pero esto es lo que nos sirve para dar el salto a una de las instituciones principales que queremos tratar y que va a ser la corte. Unas cortes que no van a ser únicamente cortes formadas en las monarquías. Las cortes pueden ser también señoriales. El papado o en el Vaticano hay una corte papal y además funcionan de una manera muy parecida. En concreto, y sobre esto se ha discutido mucho y hay una amplia historiografía, ¿qué es la corte? Porque lo que vamos a tener, por ejemplo, en el caso castellano, ser un ejemplo de ello, va a ser una corte al principio completamente itinerante. No será hasta 1561 cuando esta corte se asiente en Madrid. Por tanto, se asienta el monarca y esto lo que nos da, o la lectura que podemos hacer, es que hay un cambio en lo que se entiende por monarca. Pasamos del monarca medieval al monarca moderno. Ese monarca que está en su palacio, ese monarca que no está tan empleado en el ejercicio de la guerra como en el ejercicio de la aplicación del poder desde su despacho. Por tanto, la corte, ¿cómo podríamos definirla? Se ha llegado a definir, de acuerdo también en la historiografía española, todo hay que decirlo, se ha llegado a definir, y atendiendo sobre todo a las partidas de Alfonso X el Sabio, que la corte es donde está el rey. Es decir, si el rey se traslada al territorio que sea, la corte estará en ese territorio. Donde esté el rey, estará la corte. Por tanto, la corte es una institución completamente móvil y una institución que al final engloba a todas las personas cercanas al rey. Y en el proceso histórico, a medida que vayamos avanzando en el medievo y sobre todo a lo largo de la Edad Moderna, con un momento de esplendor, en el caso francés del siglo XVII de Versalles, cada vez será más gente la que componga la corte. ¿Por qué? Porque la corte, y esto lo veremos sobre todo en la sesión dedicada a Francia, al vestido francés, la corte va a ser un instrumento al servicio del monarca para debilitar a su nobleza, para debilitar a los señores feudales o a esta nueva nobleza que puede llegar a tener un gran poder. ¿Por qué? Porque los aleja de sus territorios, donde tienen un poder jurisdiccional. En la corte el poder reside en el rey.
alejar a los señores, alejar a la nobleza de sus territorios y meterlos en la corte, supone por tanto debilitar a estos no. Por tanto, la corte va a ser un espacio de apariencia, la corte va a ser un espacio donde se introducen modas, desde donde se irradian toda una serie de modas, donde hay que realizar una práctica social concreta, completamente pautada, desde el baile hasta las formas de ingesta de alimentación, de tratamiento a distintas autoridades, de posición de mano, está todo perfectamente pautado. Y cuando hablamos de todo esto, obviamente nos vamos directamente a El cortesano de Castiglione, un manual, un manual, debe de calificarse como un auténtico manual de el buen cortesano en estos momentos, publicado también en el siglo XVI, en un momento de desarrollo de todas las instituciones cortesanas, y sobre todo su importancia va a residir en que la edición del cortesano va a durar décadas y décadas. Lo vamos a encontrar todavía a finales de la Edad Moderna, incluso en el siglo XIX, distintas reediciones de esta obra, que se compone, si no recuerdo mal, de cuatro libros sobre el cortesano, y que nos van a, o que va a hacer alusión a distintos elementos de la vida dentro de la corte. ¿Qué es ser un buen cortesano? Y pongo aquí un extracto en referencia al danzar. Asimismo, en el danzar, un solo paso o un solo movimiento que se haga con buen aire y no forzado, en la misma hora descubre el saber de quien danza. Y un músico en el cantar, con un solo grito, bien entonado, descansado y dulce, y tal que parezca haberle hecho aquello, así acaso, hace creer que sabe mucho más de lo que sabe. En realidad, si leemos El cortesano, en cierta medida se podría decir que Castiglione va a ir en contra de este cortesano, que va a ser mucho más visible posteriormente, después de su libro, que antes, a este cortesano completamente desprovisto de formación. Lo que él busca en realidad es un cortesano completamente formado, un cortesano que lea, que esté formado en todo lo que tiene que hacer y que no se mueva por vanidades, ¿vale? No obstante, esto sabemos posteriormente que la mayoría de cortesanos se moverán fundamentalmente por vanidades, aunque haya otros muy formados y que formarán parte también de las instituciones del Estado, pero sí que hace alusión a toda una serie de elementos de esas buenas prácticas que hay que tener dentro de la corte. Y obviamente en estas buenas prácticas va a estar fundamentalmente el hablar, ¿vale? Esto va a ser fundamental, se repite en muchos capítulos del cortesano, pero también ese vestir, ¿vale? El vestir. Y dice: pues sabéis, señor Micer Federico, hecho mención de estos que de tan buena voluntad se acompañan con los bien vestidos, querría que nos mostrásedes de qué manera se debe vestir el cortesano y qué suerte de vestidos le convenga, más y acerca de los atavíos de su cuerpo, cómo haya de regirse. Porque en esto vemos infinitas diferencias. Los unos se visten a la francesa, los otros a la española. Hay algunos de quien quieren parecer tudescos, y no faltan hartos que se vistan ya como turcos. Quien trae barba, quien no. Sería luego muy gran bien en tan confusión saber escoger lo mejor. Como digo, Castiglione no va a hacer un gran énfasis. De hecho, en su libro primero, en el capítulo 9, se titula o hace referencia en su título al vestir, y sin embargo su lectura nos lleva, no hace mención alguna al vestir, hace alusión precisamente a toda una serie de cuestiones relacionadas con la antigüedad griega, sobre todo con el periodo alejandrino, la formación de estos distintos príncipes, de estos distintos caudillos de la antigüedad griega, pero no hace referencia fundamentalmente al vestir. Esto lo va a hacer en otro capítulo del libro segundo, de donde se extrae este fragmento tan interesante, y un fragmento que va a recordar, o que a mí particularmente me recordó, a la lectura en torno
al traje, a la historia del traje de Fernand Braudel, con la que terminábamos en la sesión anterior. Braudel decía, una vez que se instaura este vestido corto en Europa, y es que se van, aunque este vestido corto se expande por todos los territorios europeos y hay unas grandes semejanzas en todos los territorios europeos, sí que va a haber toda una serie de particularidades. Y va a haber una serie de particularidades que irán formando lo que van a ser, y se me permite hacer uso de esta palabra, que yo en clase, en concreto en la carrera, no lo utilizaría, que va a ser el de los vestidos de nación, o podríamos entenderlo como vestidos nacionales, es decir, este vestir a la francesa, vestir a la española, se van a reconocer distintas prendas, distintas formas de las prendas, como prendas que proceden de un territorio, de una entidad política concreta, ¿de acuerdo? Pero dentro de todas estas formas de este vestir tudesco, español o francés, ¿cuál es el vestir que elige precisamente Castiglione? Pues dice, verdad es que yo querría que no siguiesen los extremos, echando demasiadamente a la una parte o a la otra, como el hábito francés que excede en ser muy ancho y el tudesco en ser muy angosto, sino que fuesen como los que, tomando del uno y del otro, son corregidos y reducidos en mayor forma por los italianos, y no tenía por mala que echasen algo más hacia lo grave que hacia lo vano. Por eso me parece que tiene más gracia y autoridad el vestido negro que el de otro color, y ya que no ser negro sea a lo menos oscuro. Esto entiéndese del vestir ordinario. Y luego lo que nos habla es que obviamente él entiende que en el carnaval, en toda una serie de festividades como los juegos de lanza, pues se vistan vestidos de otro color, se vistan prendas más coloridas. Pero dice, esto entiéndese del vestir ordinario. Pero en lo demás querría que mostrasen el sosiego y la gravedad de la nación española, porque lo de fuera muchas veces da señal de lo de dentro. Es decir, nos encontramos a principios del siglo XVI y nos encontramos en un momento donde la autoridad de la monarquía hispánica, gobernada en estos momentos fundamentalmente por Carlos V, hace que la moda de la corte de los Austria sea la que irradie a otros territorios de la monarquía. Y obviamente, si hablamos de la etiqueta la etiqueta austriaca, la etiqueta de la monarquía o de la dinastía de los Austria, en el caso de la monarquía, hablamos del color negro. Ya lo estuvimos haciendo referencia a ello, a ese color negro puro al que llegaba Felipe II, pero es un negro o son unos colores oscuros que ya se vienen utilizando de antes. Y sobre todo que Castiglione va a hacer una relación que va a permanecer en décadas posteriores, fundamentalmente hasta el siglo XVII, es decir, hasta que el vestido francés se integra en la etiqueta cortesana española, que va a ser esta autoridad, va a ser esta gravedad, va a ser sobre todo esta actitud completamente sosegada de los monarcas, donde la autoridad queda manifiesta. Y esto, no sé en qué sesión lo comentaba, va a protagonizar incluso algunas misivas, algunas cartas de los embajadores que están en la corte de Madrid, ¿vale? Hablan y le mandan cartas a sus monarcas hablando precisamente de esta autoridad de los monarcas en las distintas sesiones, esta autoridad pública. Por tanto, ya sí que nos vamos metiendo poco a poco en lo que va a ser la historia del traje, fundamentalmente una vez que hemos visto toda esta dimensión política, aunque haremos alusión a toda una serie de elementos más adelante, nos vamos metiendo en esta Europa diversa, pero una Europa diversa que va a seguir a los líderes, es decir, a las distintas potencias políticas que van a dar o que van a tener una influencia en los usos, en las costumbres, en las formas del vestir. Y no por casualidad elijo este cuadro de la batalla de Pavía como fondo de la diapositiva. La batalla de Pavía, que va a ser la batalla en la que enfrenta en 1525 a Francisco I de Francia
con el emperador Carlos V. Una batalla que llegará o en la que llegará a ser apresado, a ser capturado el propio rey de Francia, será trasladado a Madrid y se le encerrará en la Torre de los Lujanes, que está ubicada en la Plaza de la Villa de la ciudad. Esto lo que pone de manifiesto es la autoridad política de Carlos. Francisco I va a entrar en reiterados enfrentamientos con el emperador. Uno de los primeros va a ser que van a enfrentarse por ostentar la corona imperial, que finalmente gane Carlos, pero posteriormente en todas las fases en las que podemos dividir la política interior de Carlos V, Francisco I va a estar presente de una manera o de otra, o Francia va a estar presente de una manera o de otra, y en cada paso, y pese a la gran autoridad y al gran papel que juega en la política internacional Francisco I, Carlos V sale victorioso de estos distintos enfrentamientos. Por tanto, esto hace que la autoridad de la monarquía y la autoridad del imperio esté o quede patente, especialmente tras victorias tan célebres como la batalla de Pavía. A partir de el siglo XIV, fundamentalmente a partir de 1350, que era la fecha que fijábamos como un momento de inflexión en la historia del traje, se va a producir un cambio fundamentalmente en el traje masculino. Y es con el que terminábamos la sesión anterior. Del vestido largo pasamos al vestido corto. Y yo decía en la sesión anterior, el vestido corto permanece. El vestido corto no se elimina de la noche a la mañana, sino que va a permanecer para toda una serie de personajes, para toda una serie de individuos que se ven reflejados en tiempos pasados. Por tanto, el vestido también como una forma de expresión del pensamiento político. El vestido largo va a permanecer también en toda una serie de vestimentas institucionales. Sí, de institución. Por ejemplo, el clero va a permanecer con este vestido largo. Los doctores van a mantener este vestido largo. Desde el vestido largo sí se muestra o sí va a quedar presente en los siglos posteriores. Pero es cierto que para el conjunto o para una mayoría de hombres sí se produce este cambio, este interesantísimo cambio del largo al vestido corto. Y dentro de este vestido corto y de las distintas prendas que se van a emplear, muchísimas prendas con distintos nombres en cada uno de los territorios, fundamentalmente Italia, Francia y la monarquía hispánica. El jubón sí que me parece particularmente una prenda extraordinaria y que representa todo este tipo de cambios. De ahí que lo haya titulado Una prenda para Europa. A partir de aquí, el jubón se va a extender por toda la indumentaria. Y hay que decir que no solo por la indumentaria masculina, las mujeres también van a usar este jubón, fundamentalmente un jubón sin mangas. En este caso, este jubón que aparece en pantalla es de principios del siglo XVII, un jubón que tiene estas aberturas, ¿vale? Que tiene también unas mangas muy particulares y va a ser un jubón muy representativo de las formas francesas, ¿vale? Porque precisamente estas aperturas no las va a tener el jubón español, ¿vale? Pero sí es cierto que el jubón se extiende por los distintos territorios. Y aquí lo vemos, por ejemplo. Vamos a empezar para hacer alusión a los distintos líderes de modas entre la Baja Edad Media y los primeros siglos o el primer siglo de la modernidad. Vamos a aludir fundamentalmente a Francia. Pero Francia, como la monarquía hispánica, va a ser lo que distintos autores y concretamente John Eliot denominó una monarquía compuesta. ¿Qué es esto de monarquías compuestas? Lo que comentaba yo antes con el reparto de los territorios entre el monarca y el señor feudal. El rey controla un territorio y los distintos señores feudales controlan otros territorios. Muchos territorios, puede ser el caso de Borgoña, puede ser el caso de Bretaña,
van a ser territorios con una legislación, con unas instituciones distintas. Por tanto, no hay una gran uniformidad al principio, cada vez habrá más, no habrá una gran uniformidad. De ello que hablemos de monarquías compuestas, compuestas de distintos territorios, compuestas de distintos usos y costumbres, compuestas de distintas instituciones y normativas. Dentro del Reino de Francia, como digo, hay dos señoríos fundamentales en su historia y dos señoríos que asumen un gran protagonismo en el proceso de refuerzo de la autoridad del monarca francés. Va a ser Borgoña y va a ser Bretaña. En este caso vamos a hablar de Borgoña en momentos previos a que Borgoña se integre en los territorios reales, es decir, cuando es un ducado independiente, aunque incluido en la propia monarquía francesa, en el propio reino. Y es que en Borgoña vamos a tener una de las cortes más importantes desde el punto de vista de la indumentaria, de la moda, porque va a ser una corte especialmente rica, mucho más rica incluso que la corte francesa en algunos momentos. Por tanto, vamos a ver también las distintas prendas, las distintas indumentarias de este momento, pero a partir sobre todo de estas dos cortes. Y hay un momento fundamental que explica precisamente que Borgoña sea un centro de moda fundamental. Y va a ser esta fecha. Bueno, no, perdón, esta fecha no va a ser. Va a ser una fecha anterior, también en el siglo XIV, y va a ser la boda entre este señor, que es Felipe el Valiente, Felipe II de Borgoña, con Margarita de Flandes. Un matrimonio fundamental, porque los amplios territorios del Ducado de Borgoña, que además van a ser especialmente ricos, se van a unir con los territorios del Condado de Flandes, que van a ser unos territorios especialmente ricos. La zona de Flandes, además, una zona especialmente rica en su industria textil y en el paño. Por tanto, a partir de ahora, esta riqueza de este territorio de Flandes y de Borgoña se va a ver manifestado, se va a identificar fundamentalmente con el vestido, con un vestido que no solo van a aportar los cortesanos, no solo van a aportar el rey o los distintos nobles, también los integrantes de la corte, también los criados de la corte van a caracterizarse por vestir unas prendas muy, muy ricas. Y destaco este extracto que me parece especialmente interesante para hacernos una idea de la importancia de la vestimenta en la corte borgoñona, concretamente de Felipe el Valiente, de Felipe II de Borgoña. En 1389, para la entrada de la reina Isabel en Francia, va a cambiarse en el mismo día de 4 veces, va a obtener 4 trajes. Y dice, son 4 trajes de terciopelo ornamentados con flores de oro y piedras preciosas, una jaqueta de color rojo escarlata, 40 corderos y cisnes de perlas, un traje verde con mangas bordadas y carneros de perlas. Todo ello para la entrada de la reina Isabel en Francia. Y esto es ejemplo no solo de la riqueza de Borgoña. Esto lo que nos está, o lo que nos permite ver también, es el conflicto entre el rey y los señores feudales, y los grandes aristócratas, los grandes nobles de Francia. Porque aquí lo que intenta Felipe de Borgoña es también hacer o aparentar de una forma muy rica, incluso de una manera tan rica que pueda ensombrecer las propias vestimentas, la propia indumentaria real. Quiere quedar por encima o por lo menos manifestarse como uno de los próceres de Francia. Y lo va a conseguir. Otro personaje importante dentro de este ducado de Borgoña va a ser Felipe III de Borgoña. Un Felipe III que sobre todo pondrá de moda esta indumentaria oscura, el negro. Un negro que además permite resaltar las joyas, y concretamente una joya fundamental en Europa a partir de entonces, como va a ser este colgante del toisón de oro. Es decir, Felipe III de Borgoña lo que hace es crear o pone en marcha lo que va a ser una moda que posteriormente se asociará con la Casa de Austria.
La moda española que vamos a ver en el siglo XVI proviene precisamente de esta etiqueta de la corte borgoñona en tiempos fundamentalmente de Felipe III. Va a ser él el que empiece a poner de moda este vestir oscuro. Y también, en alusión a ese toisón de oro, bueno, sí quería destacar aquí, y aunque tenga poco que ver sobre la vestimenta, pero esta alegoría del toisón, que es espectacular, que se conserva en el Casón del Buen Retiro, allí en Madrid, y esta pintura se encuentra se puede atender a ella en la biblioteca del propio, vamos, el casón, que es la biblioteca del Museo del Prado. Lo que hay debajo es una sala de lectura, así que es auténticamente espectacular poder estar allí. Un toisón que, de nuevo, igual que la propia indumentaria oscura, se va a quedar completamente relacionada con la Casa de Austria. Otros elementos característicos del momento y que también podemos ver en la propia corte borgoñona, el peinado. Este peinado tan característico, peinado en escutilla, que es con el que nos aparece el canciller Rolling en esta obra de Van Eyck, La Virgen y el canciller Rolling. Si recuerdan, en esta imagen aquí aparecen también los distintos personajes con este peinado en escutilla. Y en el caso de las mujeres, ¿cuáles son las características fundamentales de estas nuevas formas de vestir? Unas formas de vestir tan vistas en Francia, ¿vale? Aunque yo destaque aquí este matrimonio Arnolfini, también de Van Eyck, en 1434, pero en la figura femenina podemos destacar toda una serie de características del vestido que también se está dando en Francia en estos momentos del siglo XV. Fundamentalmente, el vestido femenino se enfaja en la parte superior y posteriormente lo que vamos a tener en la parte inferior van a ser una tela que cuelga, ¿vale? Lo que va a dar ocasión a estas colas tan características del vestido, del traje femenino en el siglo XV. Otra característica van a ser los escotes, y creo que lo tengo aquí. Estos escotes que van a derivar en toda una serie de críticas muy encendidas en la época, y van a ser escotes fundamentalmente rectangulares, muy amplios para la fecha, pero unos escotes que en realidad van a durar poco, porque pronto veremos que el vestido se cierra, el vestido femenino se va a cerrar completamente en torno al cuello de la mujer. Pero aquí hay algunos ejemplos muy característicos, como este retrato de Juana de Castilla o esta pintura de Bernardino Luini, que nos representa a Salomé, también con este escote fundamentalmente cuadrado. Otro elemento característico, el vientre prominente. Sobre el matrimonio Arnolfini, sobre distintos análisis del matrimonio Arnolfini, hay muchísimos, se ha dicho muchísimas cosas. Se ha hablado desde que esta mujer está embarazada a que son símbolos también de este amor o de la pareja, de la fidelidad, también todo una simbología en torno a la reproducción femenina, pero lo cierto es que se va a poner de moda no solo en Francia, aunque fundamentalmente se va a poner de moda la representación de las mujeres con estos vientres prominentes, para lo cual se introducirán toda una serie de saquitos almohadillados, ¿vale? Que podrían ser lo que está debajo de estas ropas de esta mujer de Arnolfini. También aparece en pantalla, esta mujer aparece ataviada con el surcot, que va a ser una prenda muy característica francesa, y precisamente el surcot va a ser una prenda que se pone encima del vestido, de este vestido largo femenino, que tiene estas aperturas desde la sisa hasta las caderas prácticamente, y va a ser una de las prendas de moda entre las cortes o en la corte francesa de la Baja Edad Media, y también ya rozando o en ese proceso de cambio hacia la modernidad. Un surcot que en muchas ocasiones va a estar
ricamente adornado también con la incorporación sobre todo de pieles y, como hablábamos el otro día, estamos hablando de prendas de la corte, en este caso el armiño, ¿de acuerdo? Y por último, el tocado, los peinados de las mujeres, y hay un tocado característico que va a ser el tocado de cuernos. Un tocado de cuernos que llegará a ser moderados, como puede ser calificado el del matrimonio Arnolfini, pero otros que serán especialmente prominentes, como los que aparecen en pantalla, y que van a caracterizar estos tocados o estas formas del peinado femenino de estos momentos. Habrá otros como van a ser este cabello amontonado en las sienes o trenzado encima de las orejas, también muy característico de este momento. ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Francia a partir fundamentalmente finales del siglo XVI, del siglo XV, perdón, inicios del XVI? ¿Qué pasa en los otros territorios? Lo que vamos a tener a partir de ahora, y una vez que partimos de esta indumentaria, lo que vamos a tener a partir de ahora son estos modelos, estas modas, pero con cambios, con una serie de influencias externas derivadas de distintos causas, por distintas causas. Punto número 1, los matrimonios reales. Los matrimonios reales, la incorporación sobre todo de reinas de otros territorios a cortes distintas, va a permitir que se incluyan todas unas formas o todas unas formas, todos unos colores, unas prendas, y esto va permitiendo una asunción de modas extranjeras a las cortes territoriales, caso de la francesa, pero también otro tipo de casos. En esta diapositiva destacamos el retrato de Valentina Visconti, duquesa de Orleans, pero ella procede del norte italiano y va a ser una figura fundamental a la hora de introducir determinadas prendas en la corte francesa, como va a ser este tocado, este capuccio, que va a ser sobre todo característico de Florencia. Es decir, va a ser esta cofia, ¿vale?, que porta Valentina Visconti. También todo el tema de los bordados, ¿vale? Pero lo tenemos al contrario. Italia, sobre todo en estos siglos XV, en el siglo XV, se va a ver muy influenciada por Francia y por España. ¿Y por qué se va a ver muy influenciada? Porque aparte de los matrimonios que se puedan realizar, también existe un momento de expansión territorial de las monarquías. Hay toda una serie de incursiones bélicas en otros territorios. Caso de Francia. Caso de Italia, perdón. En el sur italiano vamos a tener una presencia de la corona de Aragón muy importante ya desde la Edad Media, y en la zona norte de Italia lo que vamos a tener va a ser también un enfrentamiento por el control del milanesado. Un enfrentamiento que llevará a controlar el milanesado algunas veces por parte de Francia, otras veces por parte de la monarquía hispánica. Precisamente en este contexto de control del milanesado es en el que se da la batalla de Pavía en 1525 y que finaliza, por tanto, con el control o con el dominio de Carlos V de esta zona del milanesado, una zona particularmente rica también. Estas incursiones de tropas, por ejemplo, la expedición de Carlos VIII de Francia en Italia, va a permitir, o se le ha reconocido también, una gran capacidad de influencia de la moda francesa en Italia. Italia vive unos momentos de debilidad desde el punto de vista político, y esto se manifiesta también en la aceptación de modas externas. Por ejemplo, de nuevo voy en la misma dirección, este retrato de Carlos VIII de Francia, pero también de la presencia en Italia de Lucrecia Borgia. Va a ser fundamental y se reconoce como una figura fundamental a la hora de hablar de la presencia de este vestir a la española en los territorios italianos.
pero a partir de todo este tipo de enfrentamientos que van sustentando o que van sentando las bases de la hegemonía hispánica, también van a sentar las bases de la hegemonía de la moda hispánica. De nuevo, podemos recordar las palabras de Castiglione cuando nos hablaba de que si él tuviese que elegir, obviamente elegiría ese vestir a la española, ese vestir austero, oscuro. Un vestir a la española que recuerda a esa etiqueta de Felipe de Borgoña en el ducado y que, como decía yo antes, forma o parte o sienta las bases de la moda hispánica posterior. ¿Quién lo introduce? Fundamentalmente, esta etiqueta borgoñona la va a introducir el Felipe I de Castilla, Felipe el Hermoso, obviamente viene de ahí, de la zona de Borgoña y de Flandes, y a partir de aquí va a conformarse como una característica fundamental de la indumentaria hispánica, de una gran influencia en otros territorios y en otras cortes europeas. Destaco aquí algunos de los distintos retratos que se van a producir durante el siglo XVI, también buena parte del siglo XVII, y que nos muestran a estos hombres fundamentalmente ataviados con un color oscuro y también con la presencia de distintos cuellos, aunque aquí me callo porque vamos a hablar ahora en concreto de los cuellos rizados más adelante. Otra forma de representación, otras formas del vestir, muy presentes también en la corte hispánica, pero también en otras cortes europeas, va a ser la presencia nuevamente de este jubón. En el caso hispánico, quizá una de sus características va a ser esta botonadura en el centro, un jubón al que se unirían estas calzas o truses, son bueno, no pantalones, musleros, no creo que se llama, creo que no me equivoco con la palabra, musleros, y luego posteriormente vendría la media. Los musleros y el jubón irían unidos mediante toda una serie de cintas, de lazos, ¿de acuerdo? Y posteriormente una serie de capas o una serie de prendas de pieles que se pondrían por encima. También la existencia de la bragueta, una bragueta que está presente en otras cortes también, en otras cortes europeas, y que va a acentuar el atributo masculino, aunque la bragueta perderá presencia sobre todo en Francia. Y esto lo citaré después, pero sí que hablamos de un proceso, o se ha hablado de un proceso de feminización del traje masculino en Francia, fundamentalmente a finales del siglo XVI y fundamentalmente durante el reinado de Enrique III de Francia. También, bueno, y sobre todo, el jubón lo que hace es ajustar mucho la prenda al cuerpo y dar una sensación de traje militarizado, ¿vale? Un traje civil militarizado. Con cuellos muy altos, que también va a ser una característica fundamental de la indumentaria femenina. Una indumentaria femenina, la de este siglo XVI, la de esta corte hispánica, pero de nuevo que irradia a otras cortes, que sobre todo va a ser una indumentaria completamente geométrica. Son auténticos conos, ¿de acuerdo? Son auténticos conos con la existencia de este jubón femenino con el que aparecen ataviadas las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Son una indumentaria completamente desprovista de flexibilidad, y esto lo comentábamos en la conferencia anterior al seminario. No importa la movilidad, no necesita de movilidad. La indumentaria, esa presencia pública permanente a través de la indumentaria, tiene un sentido casi teatral, podríamos decirlo. Hablamos, por tanto, de un vestido también completamente ceñido, encorsetado, rígido, que prácticamente elimina y comprime al completo el pecho, y posteriormente una falda muy característica
que va a ser este verdugado, una falda que creo que la tengo en la diapositiva siguiente, ¿vale? Que incluso estará compuesta en parte de alambres que dé esta sensación cónica a la propia parte inferior del vestido femenino. Y sobre todo, otra característica fundamental, de nuevo, el cuello. Hemos eliminado ese escote del siglo XV y ahora la indumentaria nos llega, sube por todo el cuello y nos llega prácticamente a las orejas, tanto para el jubón femenino como para el jubón masculino. ¿Qué ocurre? Que con este cuello de jubón que nos sube por el propio cuello, lo que permite es que nuestra camisa salga al exterior, pero salga de una manera rizada. Y este es el origen del cuello rizado. Este va a ser fundamentalmente el origen del cuello rizado. Se han buscado distintos orígenes sobre la cuestión, si vienen fundamentalmente de Francia o si vienen de otros territorios, pero lo cierto es que hay un cierto consenso al afirmar que este cuello rizado tan característico del siglo XVI y del siglo XVII provienen de otros territorios mucho más lejanos, concretamente de las Indias y de Ceilán. Y fundamentalmente aludirían a unos cuellos que utilizarían los trabajadores de estos territorios, unos cuellos que estarían almidonados con agua de arroz y que tendrían el objetivo de proteger las prendas que se vestían del contacto con el cabello, ¿vale? Con un cabello sobre todo untado en aceite. Este sería el origen de separación entre el pelo y las prendas que se llevaban puestas. Como fuere, es cierto que este cuello rizado va a estar presente en toda la retratística europea y que tendrán distintas características según el territorio. Por ejemplo, el cuello rizado presente en Flandes va a ser más alto y va a ser más cerrado. El de Inglaterra y España guardan unas características comunes porque estará adornado con estos encajes, con lo que aparece aquí la reina Isabel, y será más alto por detrás que por delante. Y en Francia, fundamentalmente, se atenderá a una sola hilera de tubos y está más desarrollado en su anchura que en la propia altura. Por tanto, vamos a tener distintas características según el territorio. Estos cuellos llegarán a ser tan grandes como los que aparecen en pantalla, van a llegar a ser tan grandes que incluso se llegará a legislar sobre ellos e incluso se llegará a eliminar, caso de la monarquía hispánica durante el tiempo de Felipe IV, cuando se elimina este tipo de cuello o se pasa de la gola a la golilla. ¿Qué ocurre en otras cortes? Sobre todo, ¿qué ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XVI, donde todavía la hegemonía hispánica es fundamental, donde todavía la moda hispánica irradia a otros territorios, pero Francia empieza a ser un territorio importante desde el punto de vista de la moda. Es cierto que la segunda mitad del siglo XVI para Francia es horrorosa desde el punto de vista político, la aleja de todo el plano político internacional por una serie de problemas internos, pero durante toda esta época, desde mediados del siglo XVI, sí que hay un gran desarrollo de la producción manufacturera en toda Francia, sobre todo en dos ámbitos como va a ser la gorrería y la tintorería, especialmente en París. Pero, por ejemplo, hay algunos datos que son interesantes. La fabricación de seda va a contar solo en Tours, en la ciudad de Tours, con 8.000 telares. Y esta fabricación de seda va a ocupar en esta misma época, a mediados del 16, a más de 12.000 personas en Lyon. A finales de este siglo se van a fabricar terciopelos, rasos, medias de seda, telas de seda en distintas ciudades como van a ser Montpellier, como va a ser Orleans,
y otra serie de ciudades francesas. Pero, ¿por qué destaco aquí a la figura de Enrique III? Una figura que, como digo, va a estar dentro de este contexto muy complejo desde el punto de vista político en la Francia de la segunda mitad del siglo XVII, inmiscuida en las guerras de religión sobre las que hablaremos, pero aquí sí se atisba, en esta corte sí que se atisba lo que he leído, he llegado a leer, un cierto espíritu curioso. Y es un espíritu curioso porque aunque hay modas que se van a seguir o que van a tener una mayor presencia que otras, caso de la moda de esta austeridad española, Francia sí que va perfilando con este espíritu curioso su pomposidad. Una moda mucho más viva en colores y que asume toda una serie de prendas y de influencias externas mucho más alejadas. Y esto no va a ser característico únicamente de la segunda mitad del siglo XVI. Ya en la época de Francisco I, a principios del siglo XVI, algo se veía. Y algo se veía precisamente por las relaciones internacionales entre Francisco I y Solimán, por parte del Imperio Otomano. Y esto va a permitir también que se produzca toda una serie de inclusión de prendas de la zona oriental, ¿vale? De la zona de Asia. Por tanto, vamos a tener una moda en la corte francesa muy ecléctica, vamos a tener una moda imperante en Europa, pero unida con una serie de prendas como van a ser estos tocados con los que se representa el propio Enrique III. Y es que hay que recordar que Enrique III, antes de ser rey de Francia y al suceder a su hermano, Carlos IX, va a ser también rey de Polonia. Y van a introducir en la corte lo que se denomina como la gorrilla a la polaca, que va a ser de ala estrecha y rodeada por un cordoncillo y adornada con joyas y con un copete de plumas, como aparece ahí en pantalla. Y va a ser también en esta corte cuando se produzca este proceso de feminización del traje, aunque particularmente y aunque esté en la producción historiográfica, yo lo mantendría en una cierta cuarentena, porque esto se viene uniéndose con actitudes homosexuales del propio Enrique III. Por tanto, creo que en cierta medida la historiografía está contaminada más de este relato de las prácticas homosexuales de Enrique III y que esto tiene una plasmación también en la moda. Creo que habría que avanzar un poco más en esta cuestión. Y termino ya comentando que precisamente este incremento de los adornos, del uso de las joyas, de estos bordados tan espectaculares que se van a ver en los trajes de las cortes europeas, esto va a ir calando en otros sectores sociales. Y al ir calando en otros sectores sociales, las propias élites de poder, a tenor de esto, empezarán a legislar y empezarán a producir toda una serie de leyes sobre la suntuosidad, ¿vale? Sobre la prohibición de vestir determinadas prendas, determinados colores o de utilizar determinados tejidos. Y aquí es donde podemos ver fundamentalmente cómo la indumentaria sirve como una forma de expresión del grupo social, del poder que una persona puede llegar a tener. Y sobre lo que trataremos en la sesión de la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, yo soy incapaz de decir nada, así que le voy a pasar la palabra a Eloísa. Graciela, a ti no se te oye. Graciela, no se te oye. Graciela, no se te oye. Digo que Marité tiene una pregunta, parece. ¿Me escucháis?
Sí, Sí. bueno, en realidad comencé a hacer la pregunta, pero dije mejor no escribo más. La cuestión de las cortes itinerantes, a mí me parece que eso ya existían ya en la época del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿cierto? Pero ahora, cuando estas cortes, cuando aparece, se aplaca, se enflaquece el imperio, se fortalecen las monarquías, entonces esto lo que era esa corte, ahora se granulan, se nacionalizan. Y ahí veo muy claramente, y ahí por favor Paco me dice si tengo razón, esta aparición de la corte de la moda como sistema, porque es en este momento cuando se granulan, cuando se nacionalizan, cuando aparece la necesidad de diferenciarse, que entonces ahí ya viene la moda como sistema. En las cortes itinerarias de los emperadores, pues era toda una cuestión que era lo mismo durante siglos, ¿no? Si cambiaba algo, cambiaba, como tú decías antes, muy paulatinamente, que eso no es moda. Moda es ese efímero, esa necesidad de cambio. Entonces, eso me gustó mucho, espero haberlo entendido bien. Sí, bueno, es que claro, la existencia de una... Lo que mueve una corte es enorme. Es decir, es que, por ejemplo, eso se ha estudiado por el profesor Álvarez Guerra para el caso de Madrid, y se ha estudiado también desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, ese traslado a la corte. Pero cuando hablamos de la corte, y esto sí que es interesante precisamente porque se relaciona con esta itinerancia, con esta movilidad, hablamos cuando una corte se ubica en un lado, hablamos de traslado. La corte se ha trasladado. Entonces lo de Madrid no es que se elija y se ponga la corte en Madrid, hablamos del traslado a la corte. Cuando se produce este traslado a la corte de Madrid en 1561, claro, esto origina un movimiento poblacional tremendo. Supone un movimiento poblacional, primero, de la propia Casa Real y de todo lo que lleva detrás de sí, supone un movimiento de toda una serie de personajes que están dentro de la administración del Estado, supone un movimiento de toda una serie de familias nobles y claro, Madrid y pasa en otras cortes, y pasa con Londres y pasa por París, Madrid empieza a perfilar cuál es su modelo productivo. Y es un modelo productivo relacionado fundamentalmente con este traslado a la corte. Todos los trabajos que se han hecho para Madrid, concretamente desde el taller de Historia Social, y José Antolín Nieto Sánchez, que es profesor de la Autónoma, lo planteó en una obra fundamental sobre el mundo artesanal y comercial del Madrid del 16 y del 17. Él habla de una triada capitalina. Una tríada capitalina sustentada fundamentalmente en la producción relacionada con el ámbito de la construcción, otra en la producción de lujo y otra en la fase de transformación, es decir, donde incluiríamos ahí todo el textil. Este va a ser la base o el elemento que sustenta toda la estructura productiva de Madrid. Entonces, claro, en torno a las cortes, la corte y la creación de la moda o la existencia de la moda como sistema está totalmente relacionada, porque una vez que nos asentamos en un sitio y esta corte ya no se mueve, entonces sí hay un proceso o permite que haya un proceso de perfeccionamiento también de las propias técnicas productivas. Y esto origina también pues la creación de los gremios, es decir, va todo completamente relacionado. El caso de Madrid, vuelvo sobre ello, será paradigmático porque, claro, París se quedará, París se quedará hasta que se traslade la cosa a Versalles. Londres se quedará, pero de pronto Madrid, de un día a otro, pues que la corte se va a Valladolid. Y ahora se va a Valladolid y ahora pasa allí unos años y de pronto la corte vuelve para Madrid. Y esto supone unos cambios tremendos. Tremendo en todos los sentidos. Y simplemente voy a decir una cuestión que quizás no tenga mucho que ver, pero que creo que sí que refleja muy bien y es un tanto anecdótica de lo que supone el traslado a la corte. Cuando se traslada a la corte de Madrid a Valladolid, lo que se ha visto es que el duque de Lerma, antes de este traslado, estaba comprando casas en Valladolid. Cuando se traslada a la corte, vende todo este patrimonio inmobiliario
y lo vende a un precio mucho más elevado de lo que lo había comprado. Pero es que hace lo contrario. Una vez que llega a Valladolid y que Madrid se ha quedado sin corte, empieza a comprar todo un patrimonio inmobiliario a Madrid, que vuelve a vender cuando vuelve la corte a Madrid. Y solo con estas dos transacciones, en una ida y venida de la corte, se hace con un patrimonio espectacular, tanto que llegará a ser, y todos los estudios que empezaron sobre la corrupción, empezaron con Lerma. Lo que pasa es que Lerma se le llega a acusar también de todos estos delitos, pero se hace cardenal y entonces se libra de todo. Pero la operación, es decir, un traslado a la corte supone la movilización de una gran cantidad de personas y de recursos materiales, y también el paralizarla, el asentarla en un solo espacio, también nos permite esto, el desarrollo de gremios, el desarrollo de casas de comercio, el desarrollo también de las propias técnicas de producción. Entonces va completamente relacionado a la existencia de la propia moda. Lo primero, de la corte iremos a lo que es la ciudad, iremos a la villa, y desde ahí ya se empezará a irradiar a otros territorios de esa misma entidad política. Pero lo primero es la corte y dónde está. Desde allí se va irradiando. Déjame un solo comentario. Yo diría las cortes, porque si se hubiera quedado una sola corte, yo pienso que esa necesidad de cambio no hubiera sido tan imperiosa como ahora con las cortes, asentadas en diferentes lugares, en diferentes naciones que necesitan diferenciarse, ¿no? Sí, sí, bueno, incluso y las cortes dentro de una sola corte. Porque claro, es que el propio Lerma o el propio conde duque de Olivares tenía una corte particular, tenían una propia corte. Entonces es que las cortes incluso dentro de una misma, de una misma entidad. Claro. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, yo quería deciros que esos retratos tan maravillosos que nos ha sacado de mujeres, sobre todo el de la duquesa de Borgoña, creo que era, de esta dama italiana, ¿no? Con esos escotes que después se suprimieron, pero tan rectos, ¿no? En forma de U, tan rectos, y con el pecho tan aplanado, eso se llamaba un cartón de busto. Y es el antecedente inmediato a la prenda del corsé, porque era al revés, o sea, el corsé hace después que el pecho salga como en balconé, que llamaban los franceses, y este es al revés, es totalmente aplanado, como igualándose al hombre como que no hay busto. Y era un cartón que se sujetaba detrás con unas cintas. Ese cartón se va perfeccionando, se le ponen las ballenas, se hace tal y deriva en la prenda conocidísima del corsé. Bueno, que hasta hoy ha quedado como una situación encorsetada o una persona encorsetada, que es una palabra francesa, ¿no? Muy interesante esa. Sí, es que el corsé es toda una Hasta la restricción. corriente, si no recuerdo mal, Eloisa, hasta la corriente higienista del 19, el corsé está, que ya es la que plantea como... es que con la Revolución Francesa se quita el corsé, como diciendo, bueno, ya le quitamos a las mujeres su restricción física. Y empieza el corte imperio, que era al revés, como el tipo de la chemise de la reine, ¿no? Unas telas muy ligeras, las que llevaba María Antonieta, por ejemplo. Pero luego vuelve inmediatamente. O sea, el corsé realmente dura hasta muy finales del 19. O sea que es una restricción que va y viene, y la corriente higienista, bueno, empieza por los embarazos, porque claro, mantener una situación de embarazo con esto apretándote debía ser prácticamente imposible y se hacía muchísimo daño orgánico, porque claro, el bebé se hacía hueco hacia adentro, con lo cual el hígado destrozado, los riñones destrozados, todo destrozado. Empezaron por eso, por los embarazos. Luego había incluso corsés de embarazadas, con otro tipo de triángulo que salía hacia adelante. Pero
súper incómodo, súper doloroso, y todos nos acordamos hasta lo que el viento se llevó, ¿no? Cómo le está poniendo la criada negra el corsé y le está diciendo y ella está llorando. ¿Y eso cuándo es lo que el viento se llevó? Eso es siglo XX en los Estados Unidos. Finales del XIX, principios del XX. O sea que sí que duró muchísimo el corsé. A mí en las imágenes me llamaba la atención las tripas que aparecen en casi todas, en las mujeres. Cómo se hacía como espacio para tripa, ¿no? En casi Sí. todas. Es muy llamativo eso. Sí, es que Claro, incluso porque- eso se me ha olvidado comentarlo, pero cuando hablaba del vestido español, el vestido femenino, que eso que parece esa forma de cono y esa forma de que prácticamente parece que es toda una misma pieza. Incluso había toda una serie de pliegues para que cuando se sentasen no se le viesen los pies. Entonces había unos pliegues que se desplegaban al sentarse, que estaban eso en la propia falda y que tapaban los pies para que no se le viese al sentarse. Y bueno, claro, y luego con el verdugado incluso asientos específicos para que se pudiesen sentar, porque es que era una incomodidad y una inflexibilidad total. Así Y eso era. que Carlos V salía a caminar todos los días. Las mujeres no. Bueno, de hecho, cuando esas faldas, en vez de ser cónicas, se desplazan hacia los lados, hacia las caderas, se llama guardainfantes. Que yo no sé si es que se escondían a los niños ahí abajo o qué hacían, pero Que va a ser sí, igual que el verdugado, va a ser una cosa completamente característica también de la monarquía hispánica. claro, claro. Sí, 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 es que marcábamos moda. Ahora la marcamos con Zara y entonces la marcábamos con el vestir a la española. Bueno, si no hay más preguntas, creo que te agradecemos la clase de hoy. Estupenda. Mil Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Y será hasta el miércoles que viene. Perfecto, sobre las leyes suntuarias. Venga, muy bien. Hasta Adiós. luego, buen fin de semana. Adiós, Gracias. Gracias, igualmente.